Bienvenidos a esta transmisión. Quiero, hermano, que leamos la palabra del Señor para darle introducción a gloria al Señor, a este mensaje, gloria a Cristo. Vamos a leer la palabra en el libro de Salmo capítulo 12, verso 1 al 8. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Salmo capítulo 12, verso 1 al 8. Gloria al poderoso nombre de Dios. Y vamos a estar meditando en este capítulo. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Dice la palabra del Señor: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, se han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Dejémoslo hasta ahí. Amén. Quiero, hermano, enfocarme en la última frase de este verso que dice: han desaparecido los fieles dentro de los hijos de los hombres. Amén. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Cristo, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias, Señor amado, por esta oportunidad maravillosa que me das de estar con mis hermanos, con mis hermanas, Señor amado, en esta transmisión. Yo ruego, Señor amado, que tú seas tomando el control, Padre del cielo, que tú seas tomando mi vida para bendición de mis hermanos y para gloria tuya. Pon en mí la palabra clara, precisa, adecuada, y úsame para honra y gloria de tu santo nombre. Te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Quiero, hermano, compartir un pensamiento de la palabra titulado Fieles en la crisis. Amén. Fieles en la crisis. Una de las predicaciones, gloria al nombre del Señor, que en mi infancia más me impactó, fue la que dio un pastor que no sé cómo se llama, ni sé de dónde es. Esta predicación a la que me refiero se escuchaba de manera frecuente en mi hogar, en el viejo reproductor de cassette de mis padres. Esta predicación era dirigida a pastores y líderes. Gloria al nombre del Señor. Y dentro de lo poco que recuerdo está el acento chileno del expositor, la pasión con la que predicaba y una fulminante frase que repetía varias veces con voz solloza al concluir su sermón y cuando oraba a Dios. Esta frase es: Dios, te cambio todo lo que me quieras dar por fidelidad. Y lo repetía. Y repetía varias veces: Dios, te cambio todo lo que me quieras dar por fidelidad. Y volvía y lo repetía. Y en aquel audio de aquel cassette se oía a este hombre como lloraba, diciéndole a Dios: Dios, te cambio todo lo que me quieras dar por fidelidad. Esa frase me impactó, quedó grabada en mi corazón y hasta el día de hoy la recuerdo con mucho agrado y aún quebranta mi corazón. Recuerdo que cuando era adolescente me acostaba, después de escuchar ese cassette, me acostaba en mi cama pensando en esa frase. Me decía a mí mismo, y en mi pensamiento todavía infantil, decía: ¿cómo alguien puede desear perderlo todo con tal de ser fiel a Dios? Vuelvo y repito, hermano, en mi mente infantil no cabía tal razonamiento. Yo no podía entender cómo alguien estaba dispuesto a perderlo todo y a cambiarlo todo con tal de ser fiel a Dios. Ahora que soy adulto, confieso no entender a plenitud esta frase.
pero por alguna extraña razón se ha incorporado ese pensamiento en mis oraciones y en las fibras más internas de mi alma. Amén. Y se ha metido en mi corazón el deseo de ser fiel a Dios. Y muchas veces le he orado a Dios de la misma manera: Dios, te lo cambio todo, te cambio todo lo que me quieras dar por fidelidad. No me des riquezas, dame fidelidad. No me des un ministerio impactante, dame fidelidad. No me des vida si quieres, dame fidelidad. Amén. Y es que, hermano, ser fiel a Dios debe ser la oración, la pasión y la única opción del cristiano. Vuelvo y repito esto: ser fiel a Dios debe ser la oración, la pasión y la única opción del cristiano. Hoy más que nunca, hermano, la iglesia necesita orar por pasión, por fidelidad, corrijo. Debe apasionarse por la fidelidad. Y debemos tener como única opción de vida la fidelidad a Dios. El salmista oraba diciendo: salva, oh Jehová. Amén. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Han desaparecido los fieles dentro de los hijos de los hombres. El salmista David, hermano, elevaba a Dios una oración, no tanto por el mundo. Si bien el mundo y los perdidos necesitan oración y necesitan ser salvos, aquí encuentro que David ora a Dios diciéndole: salva. Es una oración de salvación general. Salva al mundo, sálvanos a todos. Dios, haz algo, porque se acabaron los piadosos. Se acabaron los piadosos. Se acabaron las personas que les gusta practicar la piedad. Se acabaron las personas que para quienes Dios es lo más importante y para quienes Dios ocupa el número uno en sus vidas. Un piadoso es una persona que practica la piedad. Hermanos míos, este verso caló muy fuerte en mi corazón en esta semana cuando lo leí. Porque en medio de un mundo caótico en el que estamos, en medio de la sociedad humanista en la que vivimos, en medio, hermano, de la psicología en que vivimos, en medio de la filosofía en la que nos ha tocado sobrevivir, en medio de este mundo que se ha olvidado de Dios, que se ha olvidado de la ley de Dios, que se burla de Dios, que pisotea la ley de Dios, nos ha tocado vivir a usted y a mí un mundo donde el socialismo y el comunismo, doctrinas satánicas, ateas, pululan por el mundo entero, donde ideas, hermano, satánicas que van contra todo diseño de Dios se levantan por el mundo entero y están, hermano, y han permeado el cine, las noticias, la política, la economía, la educación. Tienden a destruir la familia, las relaciones interpersonales, las libertades humanas. Se acabaron los piadosos.
En medio de este mundo se han acabado los piadosos, porque tristemente tengo que decir esto, esas ideas se han metido aún dentro de la iglesia. Se metieron aún dentro del pueblo del Señor. Se acabaron los piadosos. Se acabaron aquellas personas quienes defienden a Dios y defienden la palabra. Para quienes los principios de Dios son lo primero. Para quienes la visión de Dios son lo primero. Se acabaron. Se acabaron y han desaparecido los fieles dentro de los hijos de los hombres. Amén. En vez de eso, en vez de fieles, se habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Amén. Dice la Biblia: Jehová destruirá a todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, y pondré en salvo a que por ello suspira. Hermano, hoy más que nunca se necesita, en medio de esta crisis, una crisis que no estoy hablando de crisis económica, estoy hablando de crisis de principios. Estoy hablando de una crisis de valores. Estoy hablando de una crisis de fidelidad. Estoy hablando de una crisis de piedad. En medio de esta crisis, Dios quiere que nos levantemos como hombres y mujeres fieles, como hombres y mujeres piadosos, como hombres y mujeres que mantengamos en alto la palabra, las banderas de la doctrina de Dios. Amén. Dios quiere que seamos fieles en medio de la crisis. Aleluya. Y la primera razón por la cual Dios quiere que nosotros seamos fieles, o la razón por la cual debemos ser fieles, es porque Dios es fiel. Amén. Nadie puede decir que sigue a Dios, pero no es fiel. Si usted y yo seguimos a Dios y decimos tener a Dios en nuestro corazón, tenemos que decir y entender de que Dios es fiel y que por lo tanto usted y yo debemos ser fieles. Dios es fiel. Vamos a leer varias citas bíblicas. Libro de Deuteronomio capítulo 7, el versículo 9 dice de la siguiente manera: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dice el verso 9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto. Dios es un Dios fiel. Isaías capítulo 49 verso 7 dice: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo tuyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. El santo de Israel es fiel. Primera de Corintios capítulo 1 verso 9 dice: fiel es Dios. Primera de Corintios 10:13 dice: fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Como Dios es fiel, nosotros debemos ser fieles. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 18: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Es decir, Pablo está diciendo: como Dios es fiel, nosotros debemos ser fiel aún en lo que decimos. Si decimos sí, es sí, y si decimos no, es no. Amén. El Dios que nos ha llamado es fiel,
Primera de Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama. Y como Él nos llamó, aleluya, como Él nos llamó, Él también nos afirmará y nos guardará del mal. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Por eso, hermanos, tenemos que mantenernos firmes. Hebreos 10:27. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. El que nos ha dado promesas es fiel. Y como Sara, hermano, debemos esperar en esas promesas fieles de ese Dios fiel. Hebreos 11:11 dice: por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En Primera de Juan encontramos una tremenda promesa, y es que por cuanto Dios es fiel, nosotros podemos confesar nuestros pecados y Él perdonará y nos limpiará de toda maldad. En el libro de Apocalipsis, a Jesucristo se le llama el testigo fiel. Apocalipsis 1:5. En el libro de Apocalipsis 19:11 dice que cuando Jesús regrese para tomar el control de la tierra en el milenio con todos sus santos, se abrirá el cielo, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Dios es fiel, nuestro Dios es fiel. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser fieles. Nosotros tenemos que ser como Dios, aprender fidelidad, aprender a ser fieles. Amén. Ahora, hermanos, hay grandes bendiciones en ser fieles. Cuando usted y yo somos fieles a Dios, tenemos grandes bendiciones. La primera bendición, la quiero decir de esta manera, es que heredamos promesas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Heredamos promesas. La persona que es fiel hereda promesas. Ejemplo lo tenemos en el libro de Deuteronomio capítulo 1 versículo 36, donde dice: excepto Caleb hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. ¿Cuál fue la razón por la cual Caleb hijo de Jefone y José heredaron las promesas de Dios en la tierra prometida? La causa fue que ellos habían sido fieles a Dios, habían sido fieles al Señor. Hermano, cuando usted y yo somos fieles a Dios, vamos a heredar las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene grandísimas promesas, hermosas, preciosas promesas. ¿Cuándo se activarán? ¿Cuándo serán una realidad en nuestra vida? Aleluya. Cuando nosotros seamos fieles al Señor. Aleluya. La segunda razón, o la segunda bendición o consecuencia, aleluya, de ser fiel a Dios, es que seremos prosperados. Yo le invito a que abramos la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 15 versículos 4 al 5. Deuteronomio capítulo 4, capítulo 15 versos 4 al 5. Dice: para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir
todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Amén. Cuando usted y yo escuchamos fielmente los mandamientos de Dios, aleluya, Dios nos bendecirá con abundancia, con prosperidad. El secreto de la prosperidad es la fidelidad. El secreto de la prosperidad, hermano, es ser fiel a Dios. Es oír la voz de Dios fielmente y guardar y cumplir todos sus mandamientos con fidelidad. Hermanos míos, ese es el secreto de la prosperidad. Ser fieles a Dios. En medio de esta crisis aún económica, usted y yo no nos debemos preocupar tanto por el dinero, sino cómo vamos a ser fieles a Dios. Compartía con alguien ayer por teléfono y le decía, lo que nos debe preocupar a nosotros no es de dónde vamos a sacar dinero, sino de dónde vamos a sacar fidelidad a Dios. Porque, hermano, el mundo está en crisis. Y no me refiero a ese bichito, al virus. No me refiero a eso. Dios sabe, hermano, que respeto ese virus, pero no le tengo miedo. Bendito sea el nombre del Señor. Le temo a Dios que está en el cielo. Pero hay una crisis en el mundo. Una crisis, como decía ahorita, económica, política, en principios, en valores. Todo lo que era sagrado parece que se ha invertido. Y la gente en estos momentos lo que está pensando es en dinero. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a trabajar? Hermanos míos, usted y yo no pensemos en eso. Pensemos en cómo vamos a ser fieles a Dios. Pensemos cómo debemos ir a la Escritura para conocer a Dios, que es fiel, y para nosotros serle fiel. Eso es lo que nos debe preocupar. Preocúpate por ser fiel a Dios, y Dios se encargará de tu prosperidad. Dios se encargará, dice, para que así no haya en medio de ti mendigo. No va a haber mendigos en medio del pueblo de Dios. ¿Cuándo? Cuando seamos fieles. ¿Por qué? Porque Dios, a los que seamos fieles, bendecirá con abundancia en la tierra. Dios bendecirá con abundancia cuando seamos fieles. Y esa fidelidad, hermanos, la mostramos oyendo con fidelidad la voz de Dios. Aleluya, guardando y cumpliendo los mandamientos del Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Aleluya. La otra bendición de ser fiel es que el Señor nos ungirá. Yo creo que, hermano, todo cristiano anhela ser ungido por el Señor. Y aunque el texto que vamos a leer a continuación se refiere a Cristo, en 1 Samuel 2:35 dice la Biblia: yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andaré delante de mí, y andará delante de mí ungido todos los días. Amén. Esto es una profecía mesiánica apuntando a Cristo. Aleluya. Y el Señor dice: ese sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. La clave de la unción es la fidelidad a Dios. ¿Tú quieres ser ungido? Sé fiel a Dios. Sé fiel al Señor y el Señor te ungirá. Cuarta bendición de Dios para aquellos que son fieles: Dios los guarda. Salmo 31, 23. Salmo
31:23 dice: amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Mire la consecuencia de ser fiel a Dios. Dios guarda a los fieles. A tu lado caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque has puesto en Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dios guarda a los que son fieles. Hermano, a usted y a mí no nos ha guardado un tapabocas, no nos ha guardado, hermano, un gel en las manos. A nosotros nos guarda Jehová, nos cuida el Señor. Por eso seamos fieles. Por eso temamos delante de Dios, seamos fieles ante su presencia, que Él guarda a los que son fieles. Amén. Tendrán salud los que son fieles. Proverbios 13:17 dice: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud, conlleva, tiene la consecuencia de salud, arrastra salud. Amén. Hermano, hay cristianos preocupados, las UCIs, ventiladores, una cosa y la otra. No se preocupe por eso. Preocupémonos por ser fieles a Dios. Preocupémonos por ser fieles al Señor. Por en medio de este tiempo de crisis, ser fieles, fieles. No importa que no estemos congregándonos, sea fiel en la casa, sea fiel allá en la calle, sea fiel en lo público, sea fiel a Dios en lo privado, sea fiel a Dios en lo que usted dice, sea fiel a Dios en lo que usted piensa. Sea fiel, no pierda los principios, no pierda lo que la palabra le ha enseñado, no perdamos lo que el Señor nos ha transmitido por su palabra. Seamos fieles, que la fidelidad, hermano, produce que Dios nos guarde y que tengamos salud. Aleluya. La persona fiel tendrá, hermano, y podrá dar refrigerio. Será una persona que será como tendrá refrigerio y podrá dar refrigerio a otros. En el libro de Proverbios 25:13, gloria al Señor, dice: como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a lo que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Es que la persona fiel, hermano, es como agua fría al alma sedienta. La persona fiel es un aliciente, es bendición para Dios, para la obra, para la familia, para el esposo, para la esposa. El hombre fiel es refrigerio, es confianza para la esposa. La mujer fiel es, hermano, una bendición para el esposo. Cuando uno como hombre sabe que su esposa es fiel, uno dice: tengo una preocupación menos en la vida. Pero hermano, cuando la persona no es fiel ni a Dios, ni a la familia, ni al hogar, ni a nada, siempre hay dudas, siempre hay sombras. Y por eso, hermano, muchos esposos andan mirándose las fotos, mirándose el celular, llegando de sorpresa, poniendo cámaras espías, con celos. ¿Por qué? Porque no hay fidelidad, ni a Dios ni a nada. Es que, hermano, la persona que no es fiel a Dios no puede ser fiel a Dios, no puede ser fiel en ningún área. Y la persona que no es fiel en las áreas de la vida, difícilmente también será fiel a Dios, porque la fidelidad es una virtud del Espíritu. La lealtad y la fidelidad es una virtud, una característica del Espíritu. La Biblia nos habla, aunque esto lo debía haber hablado ahorita, más adelante,
La Biblia nos habla que nosotros debemos perfeccionar la santidad en espíritu, alma y cuerpo. Porque yo puedo pecar en el espíritu, yo puedo pecar con el alma y puedo pecar con el cuerpo. La lealtad y la fidelidad es una santidad, es una virtud santa del espíritu humano. Gloria al poderoso nombre de Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de Malaquías: no seáis desleales en vuestro espíritu con vuestro cónyuge. Cuando una persona es desleal, lo demuestra con el esposo, con los hijos, con la esposa, con la iglesia, con los pastores, en el trabajo, con Dios. No es leal con nadie. Poder en la sangre de Cristo. Pero la persona que es fiel, hermano, trae bendición. La persona que es fiel trae refrigerio. Es un descanso. Otra característica: la persona que es fiel será puesto en grandes y muchas posiciones y posesiones. Les dije ahorita que la fidelidad a Dios, hermano, una de las características es la abundancia. Miremos Mateo capítulo 25, verso 21. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuál es la característica o la consecuencia de ser fiel? Es que sobre muchos seremos puestos. Entra en el gozo de tu Señor. En el verso 23 se repite lo mismo: sobre siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lucas capítulo 16, verso 10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Verso 11: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Verso 12: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Amén. Hermanos, la fidelidad se muestra en lo poco. Y cuando somos fieles en lo poco, Dios nos pone en lo mucho. Esa es la consecuencia de la fidelidad. Cuando yo soy fiel en lo privado, Dios me pone en lo público. Cuando yo soy fiel con lo ajeno, Dios me va a dar a administrar más. Amén. Hay gente que dice: hermano, pero yo cómo voy a ser fiel a Dios con este poquito que tengo. Que Dios me dé mucho y verá que sí. Mentiras. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, y el que es infiel con lo poco es infiel con lo mucho. Amén. Hay gente que dice: hermano, pero es que a mí me da pena diezmar 1,000 pesos. No, yo qué voy a diezmar eso. Si Dios me diera millones, yo diezmaría. Hermano, si duele diezmar 1,000 pesos, ¿cómo le dolerá a una persona dar un diezmo grande a causa de una bendición grande? No, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y una de las consecuencias de la fidelidad es que si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. Si somos fieles en lo privado, Dios nos pondrá en lo público. Si somos fieles con lo ajeno, seremos fieles con lo que Dios nos dé a nosotros. Amén. El que es fiel recibe autoridad. Lucas capítulo 19, verso 17. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. La fidelidad trae como consecuencia autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Otra consecuencia, aleluya, de ser fiel es que Dios nos usará. Primera de Timoteo 1:12. Dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios puso a Pablo en el ministerio?
porque fue hallado fiel. Amén. Hace algún tiempo, hermano, dije algo que causó un poco de conmoción al interior de unos compañeros en el ministerio. Y dije lo siguiente: yo soy salvo por la gracia de Dios, pero soy ministro del evangelio porque Dios encontró algo fiel en mí. Todo pastor que haya sido puesto por Dios, toda persona que Dios use, es porque Dios ha hallado algo fiel, y que en eso fiel Dios puede contar. Por lo tanto, yo como ministro tengo que saber qué es lo que Dios ha encontrado fiel en mí, porque me puso en el ministerio por cuanto me halló fiel en esa área. Y en esa área, siendo yo fiel, Dios me quiere usar para el beneficio de su obra. ¿Qué tengo que hacer yo? Potencializar la fidelidad en eso que Dios halló en mí. Soy salvo por la gracia de Dios, pero le sirvo a Dios porque Él halló algo fiel en mí. Porque Dios usa al que es fiel. Un Dios que es fiel no puede usar a un infiel. Dios usa a los fieles. Amén. Por eso la Biblia dice en el libro de Salmo, y aunque este salmo lo dice David, David lo expresa como si fuesen palabras de él y fuese una decisión de él y una posición de él. Pero él lo expresa inspirado por el Espíritu Santo, porque lo aprendió de Dios, que es fiel. David dice, aprendiendo de Dios, mis ojos pondré ¿en quién? En los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Dios usa a los fieles. Usted quiere ser usado por Dios, sea fiel. Esto no es demostrarse. Esto no es de, como alguien un tiempo me dijo, de hacer carrera de liderazgo. Esto no es, hermano, del que quiere o del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Dios tiene misericordia, pero también Él mira nuestra fidelidad. Y si somos fieles, dice Dios, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Vuelvo y repito, esto lo dijo y lo escribió David, manifestando la posición que él tenía. Él iba a poner sus ojos en los fieles de la tierra. Él se iba a rodear de la gente fiel. Él iba a ser amigo de la gente fiel. Pero esa posición que David tenía se la aprendió de Dios, porque Dios pone sus ojos en los fieles de la tierra para que estén con Él. El que anda en el camino de la perfección, este es el que sirve a Dios. Amén. Dios usa a los fieles, y el que es fiel, Dios le da lo capacita para enseñar. En 2 de Timoteo 2:12 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Los líderes de la iglesia debemos de ser personas fieles, fieles para poder transmitirle a otros la palabra de Dios. Hermanos míos, hay algo que a mí me está atormentando en el corazón, porque en estos momentos de crisis, en estos momentos diferentes, es donde mucho líder está sacando lo que hay en su corazón, y está sacando y está mostrando la intención de su corazón. Hay muchos líderes, hermano, que son líderes es delante del pastor y delante de la iglesia, pero no delante de Dios. No han hecho nada con sus grupos, no han motivado a sus grupos,
no han procurado cumplir aún en medio de esta situación la visión de Dios, el propósito de Dios. Han sido líderes irresponsables, muchos, pero gracias a Dios, hermano, Dios siempre tiene su gente fiel. Yo alabo a Dios, hermano, por la mayoría de líderes en esta congregación, que uno los ve trabajar, amén, se mantienen pendientes, hacen reuniones, hacen convocatorias. Algunos hasta han hecho ayunos de manera virtual, han estado, aleluya, pendientes, han movido sus grupos. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la función, amén. Que de pronto no todos los integrantes del grupo participen, eso ya es responsabilidad de cada cual, pero uno como líder debe ser fiel. Pero uno ve muchos líderes, hermano, que para sus propios intereses, ahí sí son fieles. En el liderazgo de la iglesia no hacen nada, pero para sus propios intereses, ahí sí evangelizan, visitan. ¿Por qué? Porque están detrás de algo personal, de algo individual. La fidelidad se demuestra es en lo que a mí no me va a traer ninguna consecuencia. Amén. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en la mente? ¿Qué tipo de fidelidad hay? Con los hermanos, con el grupo de la iglesia, no se hace nada. Pero con otras cuestiones, donde sí podemos tener cierto interés, donde sí podemos pensar que ahí podemos y nos gusta y podemos tener, y ahí sí le metemos ganas, visita, estamos pendientes, una cosa a la otra. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está la fidelidad? Hermanos líderes, nosotros tenemos que ser fieles. Y aquí esto, hermano, está mostrando el corazón de muchos y de muchas. Bendigo, hermano, el corazón de la mayoría de líderes de la congregación. Pero, hermano, uno escucha líderes de otras partes, hermano, que en estos momentos, por ejemplo, hermano, yo tengo que decir esto con mucho respeto. Hay gente, hermano, que se está yendo para otras congregaciones, que porque el movimiento misionero mundial no está haciendo culto. Ahí se está probando la fidelidad del pueblo de Dios. ¿Qué tiene en el corazón un pastor, un líder o un hermano? Hermano, que porque cierta iglesia en rebeldía, bueno, no sé en qué posición, está haciendo un culto, entonces se va para allá y deja de ser de la obra. No, hermano, uno tiene que ser fiel a Dios y donde Dios lo puso. Aleluya. Uno tiene que ser fiel. Esas cuestiones, hermano, que es que a mí me parece que es que esta iglesia habla cosas malucas y entonces yo me voy, yo me retiro. ¿En dónde está la fidelidad? Hay gente, hermano, que en las redes sociales le choca lo que los demás comparten, pero lo que ellos o ellas comparten, eso sí es útil y todos deberían de verlo. Poder en el Señor, hermano, eso es falta de sinceridad, eso es falta de madurez, eso es falta de fidelidad a Dios y a la obra. Yo recuerdo hace mucho tiempo, hermano, una gente por allá que no se reunía con unos jóvenes, con el grupo de jóvenes de la iglesia. No, hermano, es que no nos gusta estar con ellos porque son inmundos, nos contaminamos. Terrible. Pasó el tiempo y aquellos jóvenes contaminados siguen en el evangelio y algunos ya somos pastores para la gloria de Dios. Y esas personas que decían eso están descarriadas, vueltas nada. Con tristeza lo digo. Hermano, uno tiene que ser fiel a Dios y a la obra. Fiel, fidelidad a Dios y a la obra. Una persona que no sea fiel no puede ser líder. Una persona que no sea fiel a Dios
en todo lo que Dios lo ha puesto a hacer, no puede ser líder de la congregación. No puede ser líder, hermano, de la obra de Dios. El líder de la obra tiene que tener, y el pastor debe tener fidelidad a Dios y a la obra, a las autoridades que Dios ha puesto. Tiene que ser fiel a la visión que Dios le ha entregado y que Dios nos ha entregado. Tiene que ser fiel, hermano, a las personas a las que Dios nos ha puesto a trabajar. Aleluya. Y por último, en este primer punto, en este segundo punto, la consecuencia de la fidelidad es la salvación eterna. Apocalipsis 20:10, el Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Varios ejemplos, hermano, tenemos en la Biblia de personas que fueron fieles. El tiempo se me fue y no quiero demorarme mucho. Aleluya. Quiero nombrar algunos. Primero tenemos a Abraham, llamado después Abraham. En el libro de Nehemías capítulo 9 versículos 7 al 8, Nehemías dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste la palabra porque eres justo. Abraham fue una persona fiel. Abraham fue una persona, hermano, que se mantuvo fiel al Señor. Otro ejemplo, Moisés. Números capítulo 12 versículo 7 dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Amén. Y en Hebreos, en el Nuevo Testamento, se vuelve a ratificar esa fidelidad de este varón. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés fue fiel en medio de su tiempo, en medio de sus crisis, en medio, hermano, de las circunstancias que lo rodearon. Abraham y Moisés fueron fieles, fieles a Dios. Otro ejemplo, Samuel, el profeta Samuel. Dice primera de Samuel capítulo 3 verso 20: todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Qué bueno es cuando nuestra fidelidad es conocida. Qué bueno es cuando la fidelidad a Dios no es promulgada, no es autopromocionada, sino que es conocida por los demás. Pero no solamente encuentro como gente fiel a Dios grandes hombres de Dios. En el libro de Segunda de Reyes capítulo 12 versículo 15 se nos presenta a unos albañiles que eran fieles y reparaban el templo de Dios en los días de Joás. Dice la Biblia, Segunda de Reyes 12:15: y no se tomaba en cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Tanto los que recogían el dinero para, hermano, el avance y la restauración del templo, tanto el pueblo que daba fielmente, como los que recogían, como los que trabajaban, eran fieles. No solamente con el dinero, sino con su labor. Aleluya. Hermanos, cuando usted y yo trabajamos en la obra de Dios, tenemos que saber que el dueño de la iglesia, del templo, es un Dios fiel. Y que cuando trabajamos en la casa de Dios lo debemos hacer con fidelidad. No solamente con fidelidad de alma, de espíritu, sino con fidelidad en cuanto a la disposición, en cuanto a la excelencia del trabajo que hacemos.
Algunas personas dicen, hermano, voy a hacer tal cosa en la casa de Dios. Como eso es para la casa de Dios, pongámoslo de cualquier manera. Hagámoslo de cualquier manera o lo hago en el tiempo que a mí se me dé la gana. No, la fidelidad se demuestra también en esas áreas. La Biblia resalta que habían albañiles fieles reparando el templo de Dios en el tiempo de Joás. No importa, hermano, si Dios a usted lo puso a hacer una actividad, a hacer un almuerzo, a pelar papas, a hacer empanadas, a estar frente a una cámara, a pintar el templo. Si usted se dispone, hermano, a servirle a Dios, entienda que Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él quiere fidelidad de nosotros en todas las áreas. Líderes, seamos fieles. Músicos, seamos fieles. No solamente en nuestra vida, en nuestra conducta, sino sirviendo a Dios con fidelidad, mostrando excelencia en nuestro servicio, pensando cómo puedo mejorar, cómo puedo ser más fiel, cómo puedo colaborar para que esto avance, cómo puedo dar para que esto avance. Aleluya. Amén. Otro ejemplo, hermano, de fidelidad en la Biblia es el mismo pueblo de Israel en tiempos de Ezequías. En segunda de Crónicas capítulo 31 verso 12 dice: y en ellas, es decir, en unas piezas que Ezequías había levantado en el templo, en esas piezas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simei, su hermano, fue el segundo. A mí me llama la atención que Dios resalta la fidelidad del pueblo de Israel en tiempo de Ezequías, porque traían al templo las primicias y los diezmos y las cosas consagradas a Jehová. Qué bueno es, hermano, a mí me alegra muchísimo. Aleluya. No tanto por mí, porque Dios provee, hermano, pero qué bueno es ver gente, hermano, que son fieles a Dios en esa área. A mí me ha llevado, hermano, hasta las lágrimas delante de Dios, lo digo. Hermanos que dicen, hermano, este es el diezmo, y son fieles. Y dice, y aún, hermano, cuando estamos en el culto, aunque en la transmisión no se ora ni por diezmos ni por ofrendas, nosotros allá en la casa oramos por las ofrendas. Y aquí está para la casa de Dios el diezmo, y aquí está para la casa de Dios la ofrenda. Y algunos dicen, hermano, y aquí está mi aporte para el canal de televisión, y aquí está mi aporte para lo que están arreglando en el templo, y aquí está mi aporte para que ayuden a los hermanos y les den un almuercito, una gaseosita a los hermanos que están colaborando en el templo. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa fidelidad. Amén. Porque hay gente que dice, uy, qué bendición. Cosa que me gusta de esta cuarentena es que podemos ver la transmisión desde la casa, desde el sofá de la casa, y no piden diezmos y ofrendas. ¡Ah, qué bendición! El que es fiel, hermano, sabe. Nosotros como pastores seguimos dando diezmos y ofrendas a Dios. Yo sigo dando diezmos y ofrendas a Dios, y que Dios me permita hacerlo todo el resto de mis días. Día tras día sacamos lo que le pertenece a Dios. Día tras día le sacamos para Dios lo que es las primicias. Bendigo a Dios por esos hermanos que han traído primicias, hermano, que se han repartido en medio de los hermanos que se ha podido. Que Dios bendiga a esos hermanos que son fieles. Uno demuestra que es fiel con las primicias, los diezmos y las cosas que son consagradas a Dios. Amén. Nehemías capítulo 13 verso 13 dice, estamos hablando de ejemplos de personas que fueron fieles. Puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Metanías, porque ellos eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir
a sus hermanos. Amén. Aquí encontramos a estos sacerdotes y a estos líderes. Eran fieles y por eso Dios los usó. Otro ejemplo de fidelidad en la Biblia, Timoteo. Pablo habla de él como alguien fiel. Primera de Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Y hay otra persona que, hermano, quiero resaltar. El hermano Antipas. En el libro de Apocalipsis 2:13 dice la Biblia: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas fue un hermano de la congregación. Algunos piensan que fue hasta posiblemente el pastor de esa congregación. Y según la tradición histórica, se nos dice que este hombre Antipas, este siervo de Dios, este testigo fiel, fue asado vivo en un recipiente de bronce por pedido de Domiciano. Tremendo, hermano. Y este hombre fue fiel hasta la muerte. Así necesitamos hombres y mujeres que en medio de las crisis, que en medio de los lugares donde estemos, aunque esté el mismísimo trono de Satanás, Dios quiere que seamos fieles en medio de las crisis. Y si nos toca morir, muramos como este Antipas, testigo fiel, que fue muerto por causa del Señor. Hermanos míos, algunas evidencias de fidelidad en el Espíritu. Ya voy terminando. La fidelidad es una virtud del espíritu humano, como dije ahorita, y se evidencia guardando todo, siendo fiel. Proverbios 3:11-13 dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. En los líderes la fidelidad se evidencia por el tipo de alimento que el líder o el pastor da a las ovejas del rebaño del Señor. Jesús lo dijo en Mateo 24:45: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? El hombre de Dios, el líder fiel, es fiel y prudente, y lo demuestra dando buen alimento y a tiempo. Amén. Aleluya. Los líderes de la iglesia evidencian fidelidad siendo servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios capítulo 4 versículos del 1 al 2. Dice: así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores sean hallados cada uno fiel. Amén. Y las mujeres, dice, sean asimismo honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Las hermanas ancianas y los ancianos de la iglesia deben ser fieles, servidores de Cristo. Amén. Administradores de los misterios de Dios. Las hermanas asimismo, y también los hombres, no deben ser honestas, no calumniadoras, no, sino sobrias, fieles en todo. Esto de, hermano, demostrar fidelidad en la honestidad, lo dice Tito capítulo 2 verso 10. Dice: no defraudando, sino mostrándose fiel en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La palabra no defraudar o defraudar significa secuestrar para uno mismo, sustraer, apropiarse indebidamente. Cuidado, hermano, con apropiarse
de lo que no es de nosotros, de lo que es de la obra de Dios, de lo que es de otros destinos. La persona fiel se mantiene así. Amén. Aleluya. La persona que es fiel, hermano, no se apropia, no secuestra para sí mismo nada. Es fiel, no defrauda. Amén. Y somos fieles, mostramos fidelidad cuando no solo servimos a Dios, sino al prójimo. En tercera de Juan, el versículo 5 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los hermanos desconocidos. La fidelidad se muestra cuando prestamos servicio a Dios y a nuestros hermanos. Hermanos míos, a manera de conclusión, Dios quiere que nosotros seamos fieles en todo momento, especialmente en las crisis. Y como dice Salmo 78:8, no seamos como nuestros padres, que fue una generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. La disposición, según este texto, de la fidelidad es una disposición del corazón. Usted y yo tenemos que disponernos a ser fiel. En Hechos capítulo 11, verso 23, Pablo, aleluya, exhortó cuando vio a los hermanos, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen firmes, fieles al Señor. La fidelidad, vuelvo y repito, es una disposición del corazón y un propósito que nace en el corazón. Por eso David, cuando vio la escasez de hombres y mujeres fieles, levantaba su voz y decía: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Han desaparecido los fieles de entre de los hijos de los hombres. Aleluya. Hermanos, este es el momento para levantarnos. No hay mejor momento en nuestra historia, aleluya, que este para mostrar fidelidad. No hay mejor momento para, hermano, para nosotros que este, mostrar a Dios y a la iglesia y al mundo que somos gente fiel, que seguimos, hermano, bajo los principios de la sana doctrina, que vamos por la senda antigua, predicando el evangelio, honrando a Dios, respetando, aleluya, los principios de la palabra. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo, vengo delante de ti, Señor, dándote gracias por esta oportunidad maravillosa que me concedes, mi Dios, de poder predicar tu palabra. Señor amado, en estos momentos yo pido, Señor, que nos ayudes a serte fiel. Hoy disponemos nuestro corazón, Señor amado, y pongo en mi corazón el propósito de serte fiel. Quiero serte fiel hasta la muerte. Tu palabra dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Señor, eso significa que yo, Señor, que podré ser fiel, Señor, y que tú esperas que yo sea fiel hasta que muera, y que si me toca morir, tú esperas, Señor amado, que sea fiel, aún demostrando mi fidelidad con la muerte. Yo pido, Señor amado, que nos ayudes. Yo pido, Señor amado, que nos enseñes. Yo pido, Señor amado, que nos corrijas. Yo pido, Señor Padre, que trates con nuestro espíritu, Señor, y perfecciones la santidad de nuestro espíritu, siendo leales, siendo fieles. Pon fidelidad en nuestro espíritu, pon lealtad en nuestro espíritu, Señor. Que toda infidelidad, que toda deslealtad sea arrancada de nosotros, se vaya en el nombre de Jesús. Oh, poderoso Dios, ayúdanos. Ayúdanos. Vamos, hermano, levante sus manos. Levante sus manos en esta hora y dígale: Señor, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a ser fiel.
en medio de esta generación mala, perversa, en medio de esta generación humanista, en medio de esta, aleluya, generación, Padre del cielo, gloria al Señor, que tiene filosofías satánicas, posiciones contrarias a tu palabra. Que yo sea fiel, que yo sea hallado fiel, que yo sea hallado fiel, Señor amado. Ayúdanos, fortalécenos, guíanos. Levanta una generación de hermanos y hermanas fieles. Levanta una generación de jóvenes fieles, que no se dejen arrastrar por las corrientes del mundo, que no se dejen arrastrar, Señor amado, por las concupiscencias de la vida, que no se dejen arrastrar por las filosofías, Señor, de este mundo, sino que permanezcamos firmes, fieles, 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 cueste lo que cueste. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Perdona nuestra infidelidad. Perdona, Señor amado, nuestra infidelidad. Perdona nuestra infidelidad, Señor. Aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Damos gloria y alabanza al Señor, hermano, por este tiempo maravilloso que el Señor nos ha permitido estar estudiando su palabra. Guarde esta palabra, hermano, en su corazón y decida, propóngase y hágase el propósito en su corazón de ser fiel. Amén. Bueno, hermano, vamos a orar para salir de esta transmisión, terminar esta transmisión. No sin antes, hermano, decirle a los hermanos aquí en la iglesia local que pues ahorita se repartirá la actividad, amén, con la cual estamos, hermano, sufragando los gastos del arreglo del templo. Le invitamos a participar con gozo, con alegría. También, hermanos, hoy en la noche la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Envigado, donde pastorea el reverendo Jorge Jurado, mi suegro, pues ellos, hermano, tienen una vigilia y cordialmente nos han invitado a que participemos de esa vigilia, y pues también tendré con mi esposa una participación en esa vigilia. Entonces los hermanos que voluntariamente que deseen buscar al Señor, aprovechar el tiempo para buscar a Dios, ya que mañana es festivo, les invitamos, hermano, a participar de esa vigilia, que también transmitiremos a través de nuestras redes sociales y del canal BTN Televisión. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a orar dándole gracias al Señor, dándole gracias a todo el equipo de BTN, los hermanos que están aquí colaborando y que desde sus casas también han estado colaborando, hermano, compartiendo esta transmisión. A todos, que el Señor les bendiga. A las hermanas que están también en la cocina, a las hermanas y hermanos que están en el domicilio, que Dios les bendiga y que Dios les ayude. Amén. Vamos a orar para terminar esta transmisión. Padre que estás en el cielo, alabo y glorifico tu santo nombre. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que me has dado, Padre, de poder predicar tu palabra. Señor, ahora que terminamos esta transmisión, yo pido que tú seas ayudándonos y que esta palabra quede en nuestro corazón. Ayúdanos en esta semana, ayúdanos, Padre del cielo, en esta semana que viene a continuación, que seamos fieles, que seamos leales a ti. Guárdanos del pecado, guárdanos de toda obra de Satanás. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Una feliz tarde y una feliz semana para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.